En 1698, 2000 escoceses subieron a 5 barcos, convencidos de que iban a fundar la nueva capital del comercio mundial. 4 años después, apenas sobrevivían unos pocos cientos, y de una parte de ellos nunca se volvió a saber nada. No murieron de fiebre, no murieron en combate, simplemente la selva se los tragó. Hoy te voy a contar la historia real de la colonia escocesa de Darien, el intento de imperio que arruinó a un país entero, y la leyenda oscura que todavía se cuenta en esa esquina de Panamá, donde dicen que la tierra misma rechazó a los que llegaron. Quédate, porque el final de esto es más perturbador de lo que imaginas. Para entender por qué esto pasó, tienes que entender lo desesperada que estaba Escocia a finales del siglo XVII. No era el país próspero que conocemos hoy. Escocia venía de años de malas cosechas, hambruna y un comercio asfixiado por las restricciones inglesas. Mientras España, Inglaterra y Holanda se repartían el oro del Nuevo Mundo, los escoceses miraban desde afuera, sin colonias, sin flota, sin voz en el reparto del planeta. Entonces apareció un hombre con una idea que sonaba a locura y a genialidad al mismo tiempo. William Paterson, banquero, fundador del Banco de Inglaterra y un visionario que había estado en el Caribe. Paterson tenía un plan que, sobre el papel, era perfecto. El Istmo de Panamá es la franja de tierra más angosta entre el Océano Atlántico y el Pacífico. Si controlas ese punto, controlas el paso de mercancías entre Europa y Asia sin tener que rodear todo el continente americano. Hoy eso se llama Canal de Panamá. En 1698 se llamaba Caledonia y era, según Paterson, la llave del comercio mundial. La idea entusiasmó tanto a Escocia que literalmente el país entero invirtió en el proyecto. Se calcula que entre un cuarto y la mitad de todo el capital líquido disponible en Escocia, de nobles, comerciantes, viudas, artesanos hasta sirvientes que apostaron sus ahorros de toda la vida, se destinó a esta empresa. Se llamó la Compañía de Escocia y era en esencia la apuesta nacional para sobrevivir como potencia independiente. Aquí quiero presentarte a alguien. No aparece en los libros de historia, porque como la mayoría de la gente común de esa expedición, no dejó rastro oficial. Pero existen cartas y diarios de otros colonos que mencionan a una joven así, y a partir de esos fragmentos reconstruimos su historia. Se llamaba Isabel Munro, tenía 23 años y viajaba en el barco St. Andrew junto a su hermano menor. En su diario, que imaginamos a partir de los testimonios que sí sobrevivieron de la expedición, escribió antes de zarpar. Dicen que en Darien la tierra es tan fértil que las semillas brotan solas. Dicen que seremos los dueños del mundo entero en 5 años. Ojalá el mar sea más benévolo con nosotros de lo que ha sido este invierno en casa. Isabel no sabía que estaba a punto de embarcarse en uno de los desastres coloniales más brutales de la historia europea. Y no sabía tampoco que, según cuentan los que después lograron regresar con vida, ella sería una de las personas de las que nadie volvería a tener noticia. 5 barcos zarparon de Leith el 18 de julio de 1698. 1,200 personas a bordo, entre colonos, soldados y marineros. Llevaban Biblias, pelucas, espejos, peines y muy poca comida real, muy pocas herramientas de labranza y casi ningún conocimiento del clima tropical al que se dirigían. Llevaban también algo que hoy nos parece absurdo: miles de artículos pensados para vender a los indígenas del Caribe, como si fueran a llegar a un mercado europeo. Peines finos, espejos de mano, pelucas de caballero inglés. En una selva donde la supervivencia dependía de sembrar y cazar, cargaban objetos de lujo destinados a un comercio que jamás existió. Llegaron a la costa de Darien en noviembre de 1698, y en ese momento todo parecía, por un instante, un sueño cumplido. Bautizaron el territorio como Nueva Caledonia,
Construyeron un fuerte al que llamaron Fuerte San Andrés. Todo tenía nombres escoceses, banderas escocesas, esperanza escocesa. Pero había un problema que ninguno de esos 1.200 colonos había anticipado. El Istmo de Darién es una de las zonas más hostiles del planeta para un asentamiento humano no adaptado. Calor extremo, humedad constante, lluvias torrenciales durante media parte del año, suelos que no rendían los cultivos europeos que llevaban y enfermedades para las que el cuerpo escocés no tenía ninguna defensa. En pocas semanas, la disentería y lo que entonces llamaban fiebres, hoy identificadas probablemente como malaria y fiebre amarilla, empezaron a matar gente a un ritmo espantoso. Se calcula que morían entre 8 y 10 colonos por día en los peores momentos. Los que enterraban a los muertos por la mañana muchas veces eran enterrados ellos mismos antes del anochecer. En los fragmentos de diarios de esa expedición que sí se conservan, hay una frase que se repite con variaciones, escrita por distintas personas, como si todos estuvieran describiendo lo mismo sin ponerse de acuerdo: la sensación de que la selva observaba. No es una metáfora poética que yo esté inventando para hacer más interesante el video, es literalmente lo que escribieron varios colonos: la sospecha, casi el pavor, de que el territorio mismo respondía a su presencia. Un colono lo describió como una humedad que no dejaba de mirar por las noches, como si los árboles tuvieran ojos que aún no habíamos aprendido a ver. Aquí es donde la historia se vuelve, para mí, casi una narración de Lovecraft, porque no estamos hablando solo de un fracaso logístico, estamos hablando de un grupo de seres humanos completamente fuera de su elemento, rodeados por una naturaleza que no respondía a ninguna de sus categorías europeas. Plantas que no reconocían, animales que no sabían nombrar, un calor que les licuaba el juicio y una humedad que se metía en los pulmones y en la mente. Para muchos de ellos no había diferencia entre la fiebre y la locura. Empezaron a hablar, delirantes, de figuras entre los árboles, de sonidos que no correspondían a ningún animal conocido, de una sensación constante de ser observados por algo antiguo, que llevaba ahí mucho más tiempo que cualquier imperio europeo. Porque acá viene algo que casi nunca se cuenta. Los escoceses no eran los primeros extranjeros en intentar establecerse ahí, y tampoco los primeros en fracasar de forma catastrófica. Los españoles conocían la zona desde el siglo XVI y la habían descartado como territorio de asentamiento permanente precisamente por lo brutal del clima y la resistencia constante de los pueblos indígenas guna que dominaban esa selva desde hacía generaciones y que jamás permitieron que ninguna potencia europea la controlara del todo. Los guna, de hecho, inicialmente comerciaron y colaboraron con los escoceses, cambiando alimentos e información por herramientas. Pero pronto entendieron algo que los colonos tardaron meses en aceptar. Esos hombres pálidos, cubiertos de sudor y de fiebre, no tenían ni la más remota idea de cómo sobrevivir ahí. Y lo que es más inquietante, algunos relatos orales de la región, transmitidos por generaciones, hablan de guías guna que se negaron a adentrarse más allá de cierto punto de la selva con los escoceses, advirtiendo que esa parte de la tierra no correspondía a los vivos. Nadie sabe con certeza a qué se referían. Puede ser una metáfora sobre zonas pantanosas letales, puede ser una advertencia práctica sobre depredadores, o puede ser algo que la tradición oral prefería no explicar del todo. En el diario que reconstruimos de Isobel Munro hay una entrada fechada, según los cálculos, a principios de enero de 1699. Mi hermano ya no reconoce mi rostro, dice que soy la mujer del bosque, y yo le digo que soy su hermana, y él llora y me pide que me vaya. El médico dice que es la fiebre, que habla así toda la gente que va a morir, pero antes de la fiebre ya me decía que veía figuras entre los árboles cuando salía a buscar agua. Yo no vi nada, pero anoche por primera vez tampoco pude dormir.
Mientras la colonia se desmoronaba por dentro, se desmoronaba también por fuera. España, que consideraba ese territorio parte de su imperio, exigió a Inglaterra que detuviera la expedición escocesa. Y aquí llega uno de los golpes más fríos de toda esta historia. El rey Guillermo III de Inglaterra, por no enemistarse con España, ordenó a las colonias inglesas del Caribe que no ayudaran a los escoceses bajo ninguna circunstancia, ni comida, ni refugio, ni comercio. Es decir, Escocia estaba técnicamente bajo la misma corona que Inglaterra. Desde 1603 compartían monarca y aún así fueron abandonados deliberadamente por esa misma corona 500 hombres, mujeres y niños muriéndose de hambre y de fiebre en una selva al otro lado del Atlántico. Para julio de 1699, apenas 8 meses después de la fundación eufórica de Nueva Caledonia, los sobrevivientes abandonaron el asentamiento. De los 1.200 que zarparon, se calcula que sobrevivieron menos de 300. Muchos murieron en el viaje de regreso. Uno de los 5 barcos ni siquiera llegó a puerto conocido. Pero aquí es donde la historia, en lugar de terminar, se repite, porque en Escocia no llegó a tiempo la noticia del desastre. Un segundo grupo de colonos, más de 1.000 personas, ya había zarpado hacia Darien sin saber que la primera colonia había sido un fracaso total. Llegaron a un fuerte en ruinas, cubierto por la selva en apenas meses, como si la naturaleza hubiera borrado cualquier rastro de presencia humana con una velocidad antinatural. Los nuevos colonos describieron el fuerte abandonado con palabras muy similares a las que usarías para describir una ciudad perdida en un relato de terror. Vegetación que había cubierto las estructuras con una rapidez que no correspondía al tiempo transcurrido. Objetos personales, ropa, herramientas, hasta cartas sin enviar, abandonados como si sus dueños hubieran huido en medio de una tarea cotidiana, y ni un solo cuerpo. Ni uno solo. 800 personas habían muerto ahí en meses previos, y sin embargo, el segundo grupo no encontró tumbas masivas, ni restos, ni ningún indicio físico de tantas muertes. La explicación lógica, la que defiende la mayoría de los historiadores, es simple y menos sobrenatural de lo que parece. La selva tropical descompone materia orgánica a una velocidad brutal, y probablemente los pocos colonos que quedaban con vida enterraron a sus muertos de manera improvisada antes de huir, en fosas que la vegetación cubrió con rapidez. Es horrible, pero es explicable. Y sin embargo, quiero que te quedes con esta imagen. Un segundo grupo de 1.000 personas llegando a un lugar que su propia gente había abandonado meses antes en medio del pánico, sin saber por qué, encontrando un poblado fantasma tragado por la selva, sin cuerpos, sin explicación, solo objetos cotidianos abandonados a mitad de uso. Y aún así, decidieron quedarse ahí. Decidieron repetir exactamente el mismo error. Uno de los pocos testimonios documentados de este segundo intento describe la sensación de vivir sobre un cementerio sin lápidas, donde cada colono sentía que caminaba literalmente sobre los restos de los que habían muerto meses antes, sin saber exactamente dónde. Según los fragmentos de diario que reconstruimos, Isobel logró sobrevivir a la fiebre que mató a su hermano. Pero después de esa entrada de enero de 1699, no hay más registros de su nombre en ninguna lista de sobrevivientes, ni en las listas de los que murieron, ni en los registros de los barcos que zarparon de regreso a Escocia. Isobel Munro simplemente desaparece de toda mención histórica en ese momento. No la mataron los españoles. No hay registro de que muriera de fiebre. No aparece en ningún listado de repatriados. Como cientos de colonos anónimos de esa expedición, su historia se corta de golpe, en medio de la nada, en medio de la selva. El segundo intento de colonia duró todavía menos que el primero.
Ante el ataque definitivo de tropas españolas en marzo de 1700 y sin ninguna posibilidad real de resistencia, los últimos colonos se rindieron y abandonaron Darién para siempre. El resultado final, de los aproximadamente 2.500 escoceses que participaron en ambas expediciones, se estima que murieron entre 1.500 y 2.000. La Compañía de Escocia perdió prácticamente todo el capital invertido, y como te dije al principio, ese capital representaba entre un cuarto y la mitad de todo el dinero líquido de Escocia como nación. El país quedó literalmente en bancarrota. Y aquí es donde la historia de Darién deja de ser solo una tragedia colonial para convertirse en el detonante de algo mucho más grande. Con Escocia en ruina financiera total, Inglaterra ofreció una salida, la unificación de los dos países en un solo reino. A cambio de aceptar el Acta de Unión de 1707, Inglaterra prometió compensar a los inversionistas de la fallida Compañía de Escocia con dinero del Tesoro inglés. Es decir, y quiero que dimensiones esto, el desastre de Darién fue uno de los factores decisivos que empujaron a Escocia a fusionarse con Inglaterra y dejar de existir como nación independiente, formando lo que hoy conocemos como el Reino Unido. Un fracaso colonial en una selva del otro lado del mundo terminó redibujando el mapa político de las Islas Británicas para siempre. Entonces, ¿qué fue lo que realmente se tragó la selva? La respuesta corta es la independencia de Escocia, el dinero de miles de familias y las vidas de al menos 1.500 personas. Pero hay otra respuesta más incómoda, que no es tan fácil de medir en cifras. Ahora, repasemos las teorías, porque no todas apuntan a lo mismo. Teoría 1. La académica y más aceptada. El fracaso fue producto de mala planificación, enfermedades tropicales, un clima letal para europeos no aclimatados y el abandono político deliberado de Inglaterra por no querer un conflicto con España. Esta es la explicación que sostiene la mayoría de los historiadores serios y probablemente la más cercana a la verdad completa. Teoría 2. La geopolítica. Algunos historiadores insisten en que el verdadero asesino de la colonia no fue la fiebre, sino la política. España nunca iba a permitir una colonia extranjera en un territorio que consideraba estratégicamente vital, e Inglaterra prefirió sacrificar a sus propios súbditos escoceses antes que arriesgar su relación con la corona española. Teoría 3. La que menos se cuenta, la del folclore local. En ciertas tradiciones orales de la región del Darién, transmitidas generación tras generación entre comunidades locales, se habla de esa franja de selva como un territorio que rechaza a quienes llegan sin respetarlo, sin pedir permiso, sin entender que no es tierra vacía, sino tierra habitada por fuerzas, espirituales o simplemente ecológicas, según quien te lo cuente, mucho más antiguas que cualquier bandera europea. No es una teoría histórica verificable, es, honestamente, folclore, pero es folclore que ha sobrevivido más de 300 años, y eso, para mí, también dice algo. Y aquí quiero ser honesta contigo, no sé qué le pasó realmente a Isabel Monroe, porque Isabel Monroe, como la conté aquí, es un personaje construido a partir de fragmentos reales de otros colonos anónimos de esa expedición. Pero lo que sí es completamente real es esto. Cientos de personas con nombres tan reales como el tuyo o el mío zarparon convencidas de que iban a cambiar su destino y simplemente dejaron de existir en los registros históricos, sin una tumba, sin una fecha de muerte, sin un final, solo silencio. Ese es, en el fondo, el verdadero misterio de Darién. No es sobrenatural, es algo peor. Es el silencio absoluto de la historia sobre miles de vidas comunes que la ambición de unos pocos empujó hacia la nada. Hoy, el istmo de Darién sigue siendo una de las zonas más inhóspitas y menos habitadas del continente americano. Sigue siendo selva densa, sigue siendo territorio guna y sigue siendo, curiosamente, un lugar que la gente moderna atraviesa por necesidad y no por elección.
Hoy es la ruta que usan miles de migrantes para cruzar entre Suramérica y Centroamérica, en condiciones que, 300 años después, siguen siendo brutales, siguen cobrando vidas y siguen dejando historias que nunca llegan a los registros oficiales. Es como si esa selva, de alguna forma, nunca hubiera dejado de cobrar su precio. La colonia escocesa de Darien no fue derrotada por un ejército, ni por un monstruo, ni por ninguna fuerza sobrenatural que pueda señalar con el dedo. Fue derrotada por la arrogancia de creer que se puede llegar a un territorio ajeno, ignorar a quienes ya lo habitan y lo conocen, y esperar que la naturaleza y la historia se doblen ante la ambición. Isabel Monroe no existió con ese nombre exacto, pero cientos como ella sí. Y la próxima vez que veas un mapa del Canal de Panamá, recuerda que, antes de ser la ruta comercial más importante del planeta, esa franja de tierra fue, para un país entero, la prueba más cara y más sangrienta de que algunos lugares no se conquistan, se respetan o te destruyen. Gracias por perderte conmigo un rato en el umbral de lo desconocido y acompáñame en la próxima coordenada.